La cresta estaba perdida. Los blindados enemigos los rodeaban. Las comunicaciones estaban bloqueadas y la evacuación era imposible. La comandante acababa de ordenar la retirada cuando buscó su radio. Nadie le había prestado mucha atención a esta silenciosa especialista técnica. Pronunció apenas 3 palabras, y segundos después, el inconfundible rugido de los A-10 Bartoks sacudió el valle. El tanque enemigo que iba en cabeza desapareció en una fiera explosión, seguida de devastadores ataques de precisión que aniquilaron a toda la fuerza de asalto. Mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla, todos los soldados miraban fijamente a la mujer que acababa de convertir una derrota segura en victoria con una sola frase en clave. ¿Quién era realmente? ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias de personas extraordinarias que se esconden a plena vista, suscríbete para unirte a nuestra comunidad de narradores y descubrir más leyendas inéditas. El sol se cernía bajo sobre la redención de la base de operaciones avanzada, proyectando largas sombras sobre las posiciones defensivas construidas a toda prisa. El mayor Thaddeus Blackwood se encontraba al borde del puesto de mando, con los prismáticos enfocados hacia el valle, donde las nubes de polvo marcaban la llegada de los blindados enemigos. Su rostro curtido no delataba nada, pero la firmeza de sus binoculares contaba otra historia. «Señor, últimas imágenes de reconocimiento», dijo la teniente Zendaya Wright, extendiendo fotos satelitales sobre la mesa táctica. La confianza habitual del oficial de inteligencia había dado paso a una eficiencia sombría. Han desplegado sus nuevas variantes del T-90 a lo largo del acceso este. Al menos 16 unidades han sido confirmadas. Blackwood estudió las imágenes en silencio. Esto no debía ocurrir. La operación Escudo Firme se había presentado como una misión rutinaria de mantenimiento de la paz. Mantener la frontera, mostrar presencia, disuadir incursiones. 3 semanas después, todo había cambiado. El enemigo había revelado capacidades que no figuraban en ningún informe de inteligencia, desplegando sistemas avanzados de guerra electrónica que habían desmantelado sistemáticamente sus sistemas de comunicaciones y objetivos. ¿Y nuestro apoyo aéreo?, preguntó finalmente, ya conociendo la respuesta. Seguimos en tierra, señor. Su red antiaérea se extiende mucho más allá de nuestra posición. Nada atraviesa esa red. A su alrededor, el centro de mando bullía con una tensa actividad. Los especialistas en comunicación intentaban establecer contacto con las unidades vecinas. Los oficiales tácticos marcaban las nuevas posiciones enemigas en mapas digitales. El personal médico se preparaba silenciosamente para las bajas. En el otro extremo de la sala, la especialista técnica Alara Frost estaba sentada en su puesto de comunicaciones, con los auriculares puestos, y sus dedos se movían por el teclado con precisión experta. Había llegado con la última rotación de personal hacía 3 semanas. La mayoría de los soldados apenas notaban su presencia. Comía sola, hablaba poco y cumplía con sus tareas sin llamar la atención. Su uniforme carecía de las personalizaciones y los toques personales comunes entre los soldados con largos despliegues. El capitán Ricker, el oficial de operaciones, se acercó a Blackwood con una tableta que mostraba el recuento de municiones. Tenemos un 60% de armas pequeñas y un 40% de armas pesadas. El convoy alcanzado transportaba nuestro reabastecimiento. El convoy. Blackwood sintió el peso de esa pérdida. 12 soldados, 3 vehículos y suministros críticos fueron emboscados a 8 kilómetros de la base. El convoy fue llevado a la base, lo que nos cortó el paso por completo, concluyó Blackwood. Que vengan los líderes de pelotón, ahora mismo. Mientras los oficiales se reunían, Blackwood notó que Frost los observaba. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Algo en su mirada, una evaluación calculada que parecía fuera de lugar para su posición, captó su atención, pero el momento pasó tan rápido como llegó. Caballeros, Blackwood se dirigió a los oficiales reunidos una vez reunidos. No voy a edulcorarlo.
Nos enfrentamos a una fuerza con superioridad numérica, de posicionamiento y, ahora, de equipo. Han cortado nuestras líneas de suministro, comprometido nuestras comunicaciones y neutralizado nuestro apoyo aéreo. Señaló la pantalla táctica que mostraba las posiciones enemigas. Su avance indica que conocen a fondo nuestras capacidades defensivas. La inteligencia sugiere que están probando nuevos sistemas de guerra electrónica diseñados específicamente para contrarrestar nuestros protocolos. La sala quedó en silencio mientras se asimilaban las implicaciones. ¿Nos están dejando abandonados, señor?, preguntó el teniente Ashford, expresando lo que todos pensaban. El mando conoce nuestra situación, respondió Blackwood con cautela. Pero con las contramedidas electrónicas actuales, los medios de extracción no pueden llegar a nuestra posición de forma segura. Hizo una pausa, observando los rostros de los oficiales con los que había servido en 2 despliegues. Buenos soldados. Profesionales dedicados. Se merecen algo mejor que esto. Esta cresta está perdida, dijo finalmente. Necesitamos prepararnos para una retirada táctica para salvar a quienes podamos. Estableceremos posiciones de repliegue aquí y aquí, señaló puntos en el mapa. Solo personal y equipo esenciales. Nos movemos al anochecer. Mientras los oficiales asimilaban esta sombría evaluación, la especialista técnica Frost habló desde su puesto. Señor, si me lo permite, dijo, con voz tranquila pero clara. Hay una vulnerabilidad en su avance que podríamos explotar. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Varios oficiales intercambiaron miradas escépticas. Frost se acercó a la pantalla táctica. Sus sistemas de guerra electrónica están creando un paraguas integral, pero hay un patrón en el ciclo de sus emisiones. Un breve intervalo donde, manténgase en sus comunicaciones, especialista técnica, interrumpió el capitán Riquer con desdén. Dejen que los oficiales de combate se encarguen de las tácticas. Frost guardó silencio y regresó a su puesto sin protestar. Blackwood la miró brevemente, disculpándose, antes de continuar con la sesión informativa sobre la evacuación. Mientras los oficiales se dispersaban para preparar sus unidades, Wright se quedó atrás. Señor, sobre la especialista Frost, dijo en voz baja, algo no está bien con su expediente. ¿Qué significa? Sus documentos de transferencia indican una asignación previa con el 4º Batallón de Seigent en Fort Gordon, pero tengo contactos allí. No tienen constancia de ella. Blackwood frunció el ceño. Podría ser un destino anterior clasificado. No es raro para especialistas técnicos. Tal vez, admitió Wright. Pero no es solo eso. Está accediendo a frecuencias de comunicación fuera de nuestras bandas habituales. La he captado 2 veces. Antes de que Blackwood pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la base. Un oficial de comunicaciones se acercó corriendo. Señor, el puesto de avanzada Charlie está bajo ataque directo. Informan que la infantería enemiga ha traspasado su perímetro. La base estalló en un caos organizado mientras los soldados corrían a posiciones defensivas. Blackwood comenzó a dar órdenes rápidas, olvidando temporalmente la conversación sobre Frost. Estaban a cargo del fuego. 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 Puntos inmediatamente, mientras que las unidades de combate proporcionaban fuego de cobertura desde posiciones de repliegue. Mientras los soldados se apresuraban a obedecer, Wright se acercó a Frost, quien estaba recogiendo tranquilamente su equipo de comunicaciones. ¿Quién eres realmente?
exigió Wright en voz baja. Tu archivo dice que te transfirieron de la inteligencia de Signal, pero he llamado a todos mis contactos. Nadie te conoce. Frost la miró con serenidad. ¿Importaría si te lo dijera? Lo haría para los soldados cuyas vidas dependen de saber quién está realmente en esta lucha con ellos. Algo cambió en la expresión de Frost. Un breve atisbo de algo más duro, más seguro de lo que sugería su personalidad de especialista. Antes de que pudiera responder, la base se estremeció con el impacto del fuego de artillería. El asalto principal del enemigo había comenzado. La voz de Blackwood atravesó el caos del canal de mando. Todas las unidades, ejecuten el plan de evacuación Delta. Esto no es un simulacro. Repito, todas las unidades, ejecuten el plan de evacuación Delta. Mientras los soldados se apresuraban a sus posiciones designadas, Frost tomó una decisión. Buscó bajo su equipo estándar y sacó un dispositivo que nadie había visto antes. Una unidad de comunicaciones compacta y sin marcas, diferente a todo lo que tenían en su inventario habitual. Wright observó, moviendo la mano instintivamente hacia su arma. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Frost no respondió. En cambio, activó el dispositivo y pronunció 3 palabras. Su voz, de repente, tenía una autoridad absoluta. Horizonte cero activo. Los segundos se convirtieron en una eternidad de silencio tras la transmisión de Frost. Wright se quedó paralizada, con las manos aún cerca de su arma. A su alrededor, los sonidos de la base preparándose para la evacuación continuaban. Gritos de órdenes, equipo en movimiento, el lejano estallido de la artillería. Entonces llegó el sonido. Al principio bajo, luego aumentando hasta convertirse en un rugido inconfundible que lo interrumpió todo. A-10 Bartox. El distintivo ruido del motor era imposible de confundir con nada más. Eso no es posible, susurró Wright, apartando la mano del arma. No hay apoyo aéreo a su alcance, e incluso si lo hubiera, no podrían penetrar la red antiaérea. Frost guardó con calma el dispositivo de comunicación en su compartimento oculto. Ahora sí. Afuera, el cielo estalló con una devastación precisa. Los tanques enemigos de vanguardia, que avanzaban con seguridad hacia la base, se desvanecieron en explosiones coordinadas. Las posiciones de infantería que habían estado presionando su ventaja se encontraron repentinamente bajo un bombardeo devastador. El centro de mando estalló en una celebración confusa al ver que las pantallas tácticas mostraban que las fuerzas enemigas se desintegraban bajo el imposible asalto aéreo. Blackwood corrió al puesto de observación, con los binoculares enfocados hacia el valle, donde los A-10 ejecutaban maniobras que desafiaban la doctrina táctica convencional, evadiendo de alguna manera el fuego antiaéreo que debería haberlos derribado. ¿Cómo? Consiguió decir, bajando los binoculares para observar la destrucción. ¿Cómo está sucediendo esto? Se giró y encontró a Frost de pie a su lado, con un semblante completamente transformado. La deferente especialista técnica había desaparecido. En su lugar se encontraba alguien con el inconfundible porte del mando. ¿Quién es usted?, preguntó, olvidando las órdenes de evacuación mientras la batalla se revertía bajo sus pies. Wright se acercó, se puso firme y saludó a Frost. Horizonte cero, dijo en voz baja. Pensé que era solo un rumor. Frost le devolvió el saludo con una formalidad practicada. Su política de inteligencia no es buena. Los antecedentes le han servido bien, teniente. Sí, Horizonte cero es muy real. Blackwood los miró confundido. ¿Podría alguien explicar qué está pasando aquí?, preguntó. Mayor Lara Frost, comandante de operaciones avanzadas de Horizonte cero. Se presentó correctamente. Su base fue designada como punto de observación estratégico hace 3 semanas, cuando la inteligencia indicó actividad enemiga inusual en este sector. ¿Su rango es mayor?, preguntó Blackwood, procesando la revelación. Sí, mi comisión actual es 4 años anterior a la suya, Mayor Blackwood. Mientras el ataque aéreo continuaba en el valle,
coordinando con una precisión imposible a pesar de las medidas de guerra electrónica que habían paralizado todas las demás comunicaciones aliadas. Frost los condujo de vuelta al centro de mando. Horizonte Cero es un programa clasificado que integra observadores con acceso directo a activos estratégicos que oficialmente no existen en las regiones en disputa, explicó, accediendo a la consola de mando con un código de autorización que anuló inmediatamente todos los protocolos de seguridad. Mantenemos una presencia constante en posibles puntos críticos, invisibles hasta que sea absolutamente necesario. ¿Todas las bases de este sector tienen a alguien como usted?, preguntó Blackwood, aún luchando por conciliar la discreción del especialista con la oficial al mando que ahora dirigía eficientemente el asalto aéreo a través de su misterioso dispositivo de comunicaciones. No, respondió, solo los que importan. Las implicaciones se hicieron evidentes. Su puesto avanzado, aparentemente insignificante, era mucho más valioso estratégicamente de lo que les habían dicho. Mientras las fuerzas enemigas se replegaban desorganizadas, nuevas comunicaciones se abrieron paso repentinamente en canales que habían estado bloqueados durante días. La voz de un general se dirigía directamente a Frost. Valkyria actual, aquí Overlord, informe de estado. Overlord, Valkyria actual, respondió Frost usando una señal de llamada que Blackwood nunca había oído. Paquete expuesto pero seguro. Contramedidas desplegadas con éxito. Capacidades de prueba enemigas neutralizadas. Valkyria confirmada. Equipo de contención en camino. Valkyria confirmada. Equipo de contención en camino. Valkyria confirmada. Se comunicó por canales que llevaban días bloqueados, la voz de un general dirigiéndose directamente a Frost. Valkyria confirmada. Aquí Overlord. Informe de estado. Overlord, Valkyria confirmada, respondió Frost, usando una señal de llamada que Blackwood nunca había oído. Paquete expuesto pero seguro, contramedidas desplegadas con éxito, capacidades de prueba enemigas neutralizadas. Valkyria confirmada. Equipo de contención en camino. Tiempo estimado de llegada, 2 horas. Mantengan la posición. Al terminar la comunicación, Blackwood se encontró planteándose la pregunta que más le preocupaba. ¿Por qué? ¿Por qué desplegar un activo así aquí y no avisarnos? Podríamos habernos coordinado, preparado. Precisamente por eso no se lo dijeron, respondió Frost. Horizonte Cero funciona porque el enemigo desconoce su existencia. Desplegaron sus nuevos sistemas de guerra electrónica aquí específicamente para probarlos con los protocolos estándar de la OTAN antes de una implementación más amplia. Necesitaban creer que estaban observando las respuestas normales de los aliados. Así que fuimos un cebo, dijo el capitán Riker con amargura desde el otro lado de la sala. Eran necesarios, corrigió Frost. Esta operación reveló información crucial sobre sus nuevas capacidades, vulnerabilidades y doctrina táctica. Información que salvará miles de vidas en múltiples escenarios. Wright, que había estado estudiando las pantallas tácticas con una nueva comprensión, levantó la vista. El ataque al convoy. Sabías que se avecinaba. Un destello de algo, quizás arrepentimiento, cruzó el rostro de Frost. Lo sospechábamos. Pero permitir que continuara era la única manera de confirmar que habían desplegado todo su arsenal de guerra electrónica. Sin esa confirmación, el contraataque de hoy habría sido imposible. Riker dio un paso al frente con agresividad. Era nuestra gente en ese convoy. Y su sacrificio potencialmente salvó a decenas de miles más, respondió Frost con serenidad. No espero que comprenda ni perdone ese cálculo, capitán. El mando estratégico no toma estas decisiones a la ligera. Antes de que la tensión pudiera escalar aún más, Blackwood intervino. ¿Qué pasa ahora? Un equipo de contención especializado está llegando para asegurar esta ubicación y recopilar información del equipo enemigo que acabamos de desactivar. Su unidad será informada y reasignada. ¿Y usted? Preguntó Blackwood. Una vez que la situación se estabilice,
recibiré nuevas órdenes de despliegue. Los activos de Horizonte Cero nunca permanecen en su lugar después de la activación. A medida que el centro de mando volvía a la actividad organizada, ahora coordinando con el apoyo entrante en lugar de planificar la evacuación, Blackwood se encontró reevaluando cada interacción que había tenido con Frost durante las últimas 3 semanas. Las sugerencias discretas que había descartado. Las observaciones tácticas que había ignorado. Le debo una disculpa, dijo cuando tuvieron un momento a solas. Debería haber escuchado antes. No, respondió ella. Se comportó exactamente como se esperaba. Los operadores de Horizonte Cero están integrados precisamente porque necesitamos observar las decisiones naturales del mando bajo presión. Si me hubiera tratado de otra manera, habría comprometido la operación. Aún así, insistió Blackwood, se podrían haber salvado vidas si hubiera sido menos despectivo. Frost lo observó atentamente. Su prioridad era proteger a su gente con la información que tenía. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Horas después, mientras los helicópteros aterrizaban con refuerzos y equipo especializado, Wright se acercó a Frost con una tableta. Me han concedido acceso temporal a ciertos archivos de Zero Horizon, dijo en voz tan baja que solo Frost y Blackwood pudieron oírla. Llevas 12 años haciendo esto. La tableta mostraba informes de misión redactados que abarcaban más de una década. Las fotografías mostraban a Frost, siempre en segundo plano, siempre en diferentes roles y rangos, presente en numerosos cambios milagrosos en el campo de batalla. Siempre sin ser reconocida, siempre marchándose antes de que se distribuyeran las condecoraciones. 15 años, corrigió Frost en voz baja. Algunos despliegues siguen siendo clasificados incluso con tu nivel de acceso actual. ¿Por qué?, preguntó Blackwood. ¿Por qué elegir este puesto? Sin reconocimiento, sin crédito, peligro constante. La expresión de Frost permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería aguas más profundas. Algunas misiones importan más que los metales. Mayor. Pasó un año desde el día en que Alara Frost reveló la existencia de Zero Horizon en la redención de la base de operaciones avanzada. La base había sido redesignada como Estación de Monitoreo Estratégico Epsilon, y su importancia se reconocía formalmente en informes clasificados. El mayor Blackwood, ahora teniente coronel Blackwood, había sido transferido a una fuerza de tarea conjunta especializada, centrada en contrarrestar las amenazas emergentes de la guerra electrónica. Su experiencia en la redención había resultado invaluable, ya que las fuerzas aliadas se adaptaban a la inteligencia obtenida en esa operación. En el aniversario de lo que los círculos militares ahora denominaban discretamente el incidente de la redención, Blackwood recibió las coordenadas cifradas para una reunión. No se identificó al remitente, pero reconoció de inmediato el patrón de cifrado de la firma. El lugar era una tranquila cafetería en un anodino distrito gubernamental de la capital. Blackwood llegó vestido de civil, como se le había indicado, y examinó la sala antes de identificar a una mujer sentada sola junto a la ventana. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood llegó vestido de civil, y la habitación antes de identificar a una mujer sentada. Blackwood. Ella respondió con una leve sonrisa. Aunque oficialmente, hoy soy la doctora Eleanor Finch, analista de política de defensa. Otra tapadera. Siempre. Dio un sorbo a su café.
Felicidades por su ascenso. El grupo de trabajo está haciendo un trabajo excepcional. Gracias a la inteligencia recopilada en Redemption, reconoció. El programa de guerra electrónica del enemigo sufrió un revés significativo. Todavía están tratando de comprender cómo sus sistemas fallaron tan completamente. Ese era el objetivo, asintió. Creían que nos estaban poniendo a prueba, pero nosotros los estábamos poniendo a prueba. Un camarero se acercó y su conversación se interrumpió mientras Blackwood pedía café. Cuando volvieron a estar solos, se inclinó hacia adelante. Dudo que hayas organizado esta reunión para rememorar antiguas misiones, dijo en voz baja. Perspicaz como siempre, respondió Frost. Tengo una propuesta para ti. Tu grupo de trabajo ha demostrado ser eficaz implementando contramedidas basadas en inteligencia de redención, pero hay indicios de que el enemigo está desarrollando nuevos sistemas, que aún no hemos podido observar en condiciones de campo. Y necesitas otra redención, concluyó Blackwood. No exactamente. Necesitamos un enfoque más integrado esta vez. Horizonte Cero funciona mejor cuando opera de forma independiente, pero en este caso, creemos que una operación coordinada sería más eficaz. ¿Coordinada cómo? Tu grupo de trabajo se desplegaría junto a un activo de Horizonte Cero, conscientes de su presencia pero manteniendo la separación operativa. Parecería que estás realizando pruebas estándar de contramedidas electrónicas, proporcionando cobertura al objetivo real. Blackwood lo consideró. Eso es una desviación significativa de los protocolos de Horizonte Cero, al menos de los que conozco. El panorama de amenazas está evolucionando, reconoció Frost. Nuestros métodos deben evolucionar con él. El éxito en Redemption condujo a ciertas reevaluaciones operativas. ¿Y quieres a mi grupo de trabajo en concreto? Te recomendé personalmente, confirmó. Tus acciones en Redemption demostraron algo poco común en los oficiales de mando, sobre todo al tratar con activos clasificados. ¿Y qué es eso? La capacidad de adaptarse rápidamente cuando cambian las realidades operativas. La mayoría de los comandantes, al descubrir que se les ha ocultado información sobre los parámetros de la misión, o bien intentan tomar el control o se muestran resentidos y poco cooperativos. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas. Integraste la nueva información y ajustaste tu enfoque de inmediato. Blackwood sonrió levemente. Tenía buena motivación. La base estaba a punto de ser invadida. Precisamente. Priorizaste la misión y a tu gente por encima del ego o el protocolo. Eso es exactamente lo que necesitamos para esta operación. Mientras discutían las líneas generales de lo que se proponía, Blackwood se encontró observando a Frost. A pesar de los cambios físicos en su apariencia, había algo fundamentalmente inalterado en ella, una determinación concentrada que trascendía cualquier rol que desempeñara. Hay algo que me he preguntado desde Redención, dijo tras una pausa en la conversación operativa. ¿Cómo lo haces? Ir de base en base, de identidad en identidad, sin que nadie reconozca tus logros. Por un momento, pareció sopesar cuanto revelar. No se trata de reconocimiento, dijo finalmente. Se trata de efectividad. Horizonte Cero se creó porque reconocemos que ciertas capacidades son más poderosas cuando el enemigo desconoce su existencia. Ese principio se extiende a los propios operativos. Pero aún así, insistió Blackwood, debe ser difícil que siempre te subestimen, que te desestimen. Al contrario, respondió con una leve sonrisa. Ser subestimada es una ventaja táctica, una que he empleado con éxito durante 15 años. Al concluir la reunión y prepararse para separarse, Frost le entregó una pequeña unidad de datos. El informe operativo completo, explicó. Revíselo solo con tu XO. Si decides proceder, se incluyen los códigos de autorización. Blackwood se guardó la unidad. Y si aceptamos esta misión, ¿serás tú el agente de Horizonte Cero desplegado con nosotros? Esa información no está incluida en la sesión informativa, respondió ella, profesional de nuevo. Por supuesto, asintió él, comprendiendo el protocolo.
Al levantarse para marcharse, hizo una pausa. Coronel Blackwood, independientemente de su decisión, quiero que sepa que lo que su unidad logró en la redención salvó innumerables vidas. La inteligencia reunida allí evitó 3 grandes operaciones ofensivas que habrían causado muchas bajas. Me alegra saberlo, dijo con sinceridad. Aunque sospecho que nunca veremos esas victorias en ningún registro oficial. No, coincidió ella. Las victorias más importantes rara vez aparecen en los libros de historia. Es algo que se aprende a aceptar en este trabajo. Dicho esto, se marchó, moviéndose por el café abarrotado con la misma eficiencia y economía que él recordaba, integrándose entre el flujo de empleados del gobierno y desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. 3 días después, el grupo de trabajo de Blackwood recibió nuevas órdenes de despliegue. Los parámetros de la misión coincidían exactamente con lo que Frost había descrito en su reunión. Pase lo que pase, ahora comprendía que la guerra tenía facetas que la mayoría de los soldados ignoraban. Recursos invisibles trabajando en la sombra para cambiar el rumbo cuando las fuerzas convencionales se enfrentaban a dificultades insalvables. La operación conjunta, con nombre en clave Escudo de Obsidiana, se desplegó en una estación de monitoreo remota en territorio disputado 3 meses después de la reunión de Blackwood con Frost. En teoría, la misión consistía en probar nuevas contramedidas electrónicas contra amenazas potenciales. En realidad, era una trampa cuidadosamente orquestada para los sistemas de guerra de nueva generación del enemigo. El grupo de trabajo de Blackwood se había ampliado para incluir especialistas en inteligencia de señales, ciberguerra y contramedidas electrónicas avanzadas. Instalaron sus equipos con una visibilidad deliberada, asegurando que la vigilancia enemiga detectara su presencia y capacidades. El teniente coronel Blackwood se encontraba en el centro de mando, revisando el despliegue con su oficial ejecutivo, el mayor Wright, exteniente de Redemption que había sido ascendido y solicitado específicamente para esta misión. Los sensores perimetrales están activos, posiciones defensivas establecidas, informó Wright. Estamos transmitiendo exactamente la firma electrónica especificada en los parámetros de la misión. ¿Y nuestro accesorio especial?, preguntó Blackwood en voz baja. Wright señaló con la cabeza hacia un rincón del centro de operaciones donde un consultor civil trabajaba discretamente en una estación de comunicaciones especializada. El Dr. Soren Caldwell, supuestamente experto en análisis de campos electromagnéticos, había llegado con el equipo de avanzada. Sus credenciales eran impecables, su comportamiento modesto. En posición y operativo, confirmó Wright. Aunque solo usted y yo conocemos el rol real. El activo de Horizonte Cero había estado perfectamente protegido, al igual que en Redención. Pero esta vez, Blackwood sabía cómo detectar los indicadores sutiles, los momentos en que la experiencia superaba lo que debería ser posible para alguien con la formación declarada. Durante las 2 semanas siguientes, la operación se desarrolló según lo previsto. El grupo de trabajo realizó ejercicios de guerra electrónica abierta, revelando deliberadamente ciertas capacidades y manteniendo otras ocultas. La actividad enemiga en la región aumentó gradualmente, tal como lo había predicho la inteligencia. El día 14, durante la sesión informativa vespertina, el Dr. Caldwell se acercó a Blackwood con una tableta de datos. Coronel, he detectado un patrón de señal anómalo en estas coordenadas, dijo, con la voz precisa y mesurada de un profesional científico. Parece ser algún tipo de sistema de vigilancia avanzado, pero la señal no coincide con nada en nuestra base de datos. Blackwood estudió la información, reconociendo lo que estaba sucediendo. Este era el momento que la operación había sido diseñada para crear, la primera confirmación de que el enemigo había desplegado su nuevo sistema. ¿Recomendaciones, doctor?, preguntó, fingiendo una relación profesional. Continúe con las operaciones normales, pero ajuste nuestro perfil de contramedidas a esta configuración, respondió Caldwell, mostrando un esquema técnico. Debería parecerle al sistema de vigilancia que desconocemos su presencia, lo que nos permite recopilar más datos sobre sus capacidades.
Durante los 3 días siguientes, la tensión aumentó constantemente en el centro de mando a medida que la actividad enemiga aumentaba drásticamente alrededor de su posición. Los drones de vigilancia se hicieron más frecuentes. Se detectaron unidades de reconocimiento de largo alcance acercándose a su perímetro exterior. Están probando nuestros patrones de respuesta, observó Wright durante una sesión informativa privada con Blackwood. Exactamente como queríamos. Y les estamos dando exactamente lo que esperan ver, asintió Blackwood. Una unidad estándar de guerra electrónica realizaba ejercicios rutinarios, sin percatarse de su vigilancia avanzada. En la mañana del día 18, sonaron las alarmas en toda la base. Las fuerzas enemigas habían lanzado un ataque electrónico coordinado, atacando sus sistemas de comunicaciones y defensa con una sofisticación que superó cualquier otra vista anterior. Se detectaron múltiples intentos de penetración en todos los canales seguros, informó el oficial de comunicaciones. Están utilizando algún tipo de algoritmo adaptativo que cambia constantemente para eludir nuestros cortafuegos. En todo el centro de mando, los sistemas comenzaron a fallar a medida que el ataque enemigo superaba sus defensas. Las pantallas parpadearon, las comunicaciones se cortaron y los sensores del perímetro defensivo se desconectaron uno a uno. Implementen los protocolos de emergencia, ordenó Blackwood, proyectando una confianza serena a pesar del deterioro de la situación. Retírense a los sistemas secundarios y prepárense para un posible asalto terrestre. El equipo se apresuró a responder. El Dr. Caldwell trabajó en silencio en su puesto, aparentemente impasible ante el caos que lo rodeaba. Mientras otros sistemas fallaban, su equipo permanecía operativo, protegido por medidas de seguridad no incluidas en los protocolos estándar de la base. Señor, Wright se acercó a Blackwood en voz baja. El Dr. Caldwell solicita permiso para implementar la contramedida Omega. Eso no entraba en los parámetros originales de nuestra misión. Hacia el consultor civil, cuya expresión había cambiado sutilmente. El semblante académico había desaparecido, reemplazado por la intensidad concentrada que recordaba de su redención. Aprobado, respondió Blackwood sin dudar. Denle los recursos que necesite. En cuestión de minutos, Caldwell conectó su equipo especializado al sistema principal de comunicaciones de la base. Sus dedos se movían por el teclado con una eficiencia experta mientras implementaba una programación que ningún consultor civil debería poseer. ¿Qué es exactamente la contramedida Omega?, preguntó Wright en voz baja mientras lo observaban trabajar. No lo sé, explicó Blackwood. No estaba incluido en nuestra sesión informativa, pero sospecho que estamos a punto de presenciar porque los activos de Horizonte Cero se despliegan solo en puntos estratégicos críticos. Caldwell terminó su trabajo y se dirigió a Blackwood. Coronel, quizá quiera alertar a su personal. Lo que suceda a continuación será desconcertante para cualquiera que no lo espere. Blackwood asintió y emitió una breve advertencia a su personal. Momentos después, Caldwell activó su contramedida. El efecto fue inmediato y dramático. Cada sistema electrónico en el centro de comando se apaga simultáneamente, sumergiéndolos en la oscuridad durante 3 segundos antes de que se activara la iluminación de emergencia. Cuando los sistemas principales volvieron a estar en línea, operaban en protocolos completamente diferentes. ¿Qué acaba de pasar?, exigió el capitán Espinosa, el especialista en guerra cibernética. Permitimos que el enemigo penetrara nuestros sistemas con su nuevo paquete de guerra electrónica, explicó Caldwell, su voz ahora lleva la inconfundible autoridad del mando. Ahora tenemos acceso completo a su arquitectura de ataque. Sus propios sistemas están siendo asignados e indexados actualmente por nuestras contramedidas. Las pantallas tácticas mostraron algo extraordinario. Las fuerzas enemigas que habían estado coordinando el ataque electrónico ahora estaban experimentando las mismas fallas de sistemas que habían infligido momentos antes. Pero más significativamente, toda su red de comando y control se estaba volviendo visible en las pantallas aliadas, revelando posiciones, capacidades y vulnerabilidades que se habían ocultado hasta ahora.
Dios mío, susurró Wright. Acabamos de girar su propia arma contra ellos. No exactamente. Caldwell se corrigió. Les permitimos desplegar su capacidad completa para poder capturar su firma operativa. El contrastrike real recién comienza. Durante la siguiente hora, observaron cómo toda la infraestructura de guerra electrónica del enemigo sufrió fallas en cascada en múltiples sectores. Los sistemas diseñados para operar en una coordinación perfecta ahora funcionaban entre sí, creando vulnerabilidades que tomarían meses para identificarse y corregirse. Cuando se completó la operación, Caldwell se acercó a Blackwood. «Coronel, ¿puedo hablar contigo en privado?» En la oficina de Blackwood, lejos del resto del personal, el comportamiento del Dr. Soren Caldwell cambió por completo. Atrás quedó cualquier pretensión del consultor académico. «La misión se ha realizado», dijo. «Hemos capturado con éxito la arquitectura de guerra electrónica completa de próxima generación del enemigo. El análisis indica al menos un retroceso de 18 meses a su cronograma de implementación. Trabajo impresionante, médico», Blackwood respondió. «Aunque sospecho que ese no es tu título real». Por primera vez, Caldwell sonrió. «No. Mayor Elliot Remington. Operaciones especiales de Cero Horizonte. El Dr. Caldwell solo existe en papel. Al igual que el Dr. Finch», observó Blackwood. «Y especialista técnico Frost. Te han informado bien», reconocido Remington. «Aunque la seguridad operativa me impide confirmar o negar identidades específicas». «Por supuesto. ¿Qué pasa ahora?» Un equipo de contención especializado ya está en el medio del campo. El grupo de trabajo se le atribuirá el desarrollo de una contramedida revolucionaria a las amenazas electrónicas emergentes. Varios de sus oficiales recibirán recomendaciones por su rendimiento excepcional bajo presión. Mientras que Zero Horizon desaparece nuevamente en las sombras, Blackwood concluyó. «Así es como operamos de manera más efectiva», confirmó Remington. «Aunque en este caso, ha habido una modificación al protocolo estándar». Le entregó a Blackwood. Blackwood un sobresellado. «Esto contiene nuevos pedidos, solo para tus ojos. El modelo operativo conjunto que probamos aquí ha demostrado ser más efectivo de lo previsto. El comando ha autorizado la formación de una unidad integrada permanente que combina fuerzas convencionales con capacidades de horizonte cero». Blackwood aceptó el sobre con sorpresa. «Esa es una desviación significativa del procedimiento establecido. El campo de batalla evoluciona. También deben nuestros métodos», respondió Remington. «Tu experiencia en la redención y el rendimiento aquí ha demostrado su capacidad de trabajar de manera efectiva con nuestros activos. Pocos oficiales dominantes pueden hacer ese ajuste». Al día siguiente, cuando llegó el equipo de contención para asegurar la inteligencia recopilada durante la operación, Blackwood vio a su personal interactuar con los recién llegados. Se habían desempeñado excepcionalmente bien, adaptándose a una situación mucho más allá de su sesión informativa original. Cada uno de ellos volvería a sus tareas regulares creyendo que habían participado en un innovador ejercicio de guerra electrónica que había producido una valiosa inteligencia. Ninguno excepto Wright sabría la verdad plena, que habían sido parte de algo mucho más grande, una capa oculta de guerra realizada por agentes cuya existencia se clasificó más allá de su autorización de seguridad. Cuando el Dr. Caldwell se preparó para partir con el equipo de contención, se acercó a Blackwood una última vez. Blackwood asintió, recordando la historia de la redención sobre la toma imposible en Mogadiscio. «Lo hago. Gracias». Después de que el equipo de contención y Remington habían partido, Blackwood abrió las órdenes selladas que le habían dado. El interior fue la confirmación de todo lo que Remington le había dicho, junto con detalles adicionales sobre la nueva unidad integrada que lo haría. «Comando». Pero también había algo más, una pequeña tarjeta de nota con escritura a mano que no reconoció. «Algunas victorias no se miden por lo que se obtiene, sino por lo que se evita. Los mejores comandantes entienden el valor de las batallas que la historia nunca registra». 3 meses después,
El teniente coronel Blackwood se encontraba en la sala de información de una nueva instalación, que se dirigía a los oficiales que formarían el núcleo del eco de la unidad de respuesta estratégica. Solo él y el mayor Wright conocían el verdadero propósito de la unidad, para servir como el componente visible de una operación combinada con activos de cero horizonte. Al concluir la sesión informativa, un consultor civil que nunca había conocido antes de entrar en la habitación en silencio, tomando asiento en la espalda. La apariencia de la mujer no era notable. Sus credenciales la identificaron como la doctora Lyra Emerson, especialista en integración de sistemas. Blackwood continuó sin detenerse, pero reconoció la intensidad enfocada en los ojos del consultor, la economía eficiente de sus movimientos mientras organizaba sus materiales. Otro fantasma en las sombras, otro guardián que pocos reconocerían o reconocerían. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie? Alguien de quien es la contribución silenciosa de todo, sin embargo, quien se alejó del centro de atención cuando se hizo el trabajo. Sus historias nos recuerdan que la verdadera fuerza a menudo no se encuentra en quien se encuentra en el podio, sino en quien permanece en silencio en el servicio cuando todo está en juego.